Bien, dentro de los conjuntos, ¿de acuerdo? Em, Nosotros necesitamos en estos momentos generar algunas ideas intuitivas para que podamos em, comprender ciertos temas sin la necesidad de extender rigor sobre ellos, ¿de acuerdo? Y ver cómo los conjuntos y sus operaciones van a ser necesarios en otras áreas. ¿Sale? Bueno. eh, Primero, definamos supongamos que tenemos un conjunto, ¿sale? Vamos a decir que tenemos un conjunto, sea V un conjunto. ¿Qué contiene V? Cualquier cosa, ¿de acuerdo? Ver lo que quieran que contenga, ¿sale? Bueno, que puede tener cualquier tipo de objeto. En general se le pide que sean objetos matemáticos, pero en realidad puede contener cualquier tipo de objeto. Y sea F un conjunto de números. Aquí teniendo una idea muy intuitiva de lo que es un número, no lo hemos definido como tal. De hecho, vamos a definirlo más adelante, ¿vale? Pero por el momento vamos a tener la idea intuitiva de lo que es un número, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos dos conjuntos. Sean U y V, dos elementos de B, es decir, U, V, elementos del conjunto B. ¿Sale? Y sean alfa y beta, dos elementos de F. Es decir, alfa y beta, ¿sale? Son elementos del conjunto F. Bueno, si se cumple que eh, al aplicar una operación, vamos a llamarla, ¿cómo llamaremos a la operación? Vamos a llamarla triangulito. ¿Sale? Entre elementos de V tenemos que U triangulito V pertenece a V. ¿De acuerdo? Sale. Eh, y una multiplicación, vamos a llamarla. Y una operación con los elementos de F, tal que, digamos que alfa U también pertenece a V. Con la característica o con las características de que
alfa por U, triangulito, beta por V pertenece a V. Existe, vamos a llamarlo W, elemento de B tal que para todo U que esté en V, W por W triangulito U es igual a U. Sale que a este se le va a llamar neutro. Este es un elemento neutro, ¿de acuerdo? Existe aquí es al revés, para todo U en B, tal que no es cierto, aquí existe, vamos a llamarle U menos 1 en B, tal que U triangulito U menos 1 es igual a W, ¿sale? Y además de otras propiedades, ¿de acuerdo? Y otras propiedades, tenemos que V será, no, V se llamará espacio vectorial. Y aquí es algo muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué es un espacio vectorial? Un conjunto de cosas. Generalmente les dicen que es un conjunto de entradas numéricas, que son pares ordenados o tripletas ordenadas, pero en realidad puede ser cualquier cosa, un espacio vectorial, que se combina con un conjunto de números, ¿de acuerdo? Y que tiene ciertas operaciones. Aquí le llamé triangulito. Lo más tradicional es que sea una suma de vectores, ¿de acuerdo? Y una multiplicación por escalar, de tal forma que todas las combinaciones de este estilo, que se les va a llamar combinaciones lineales, si quieren en sus notas cambien el triangulito por una suma, pero es para indicar que la operación no tiene nombre, ¿de acuerdo? Se cumple con esto, ¿sale? Siempre y cuando pues, tengamos una operación, ¿de acuerdo? Una operación dentro del espacio vectorial, ¿sale? Por ejemplo, algo que no les dicen es que el conjunto de todos los posibles polinomios es un espacio vectorial, porque ustedes pueden sumar dos polinomios, pueden multiplicar un polinomio por un número completamente y sigue siendo un polinomio, ¿de acuerdo? Sale cualquier combinación, está ahí, está el inverso aditivo de un polinomio, está el polinomio neutro, que sería un cero. Entonces, hay muchas cosas ahí. Esto es lo que le da el enlace, ¿sale? A la teoría de conjuntos con todo lo que tiene que ver con álgebra lineal, ¿de acuerdo? Que al final del día son conjuntos. Entonces, dentro de estos conjuntos de espacios vectoriales, vamos a necesitar subconjuntos y es lo que nos vamos a llevar de aquí, ¿de acuerdo? En esa materia van a explicar con calma, pero básicamente tú estás buscando que si tú operas dos vectores, pues siga cayendo dentro del espacio vectorial, ¿de acuerdo? Esa, esa operación que la suma o la resta, la multiplicación o la operación que estén revisando caiga dentro del conjunto, se le va a llamar cerradura. Y es una propiedad muy apreciada con las operaciones, ¿de acuerdo? ¿Sale? Bueno, hay otras propiedades. Cuando el conjunto tiene dos operaciones con ciertas propiedades, se le llama campo, ¿de acuerdo? Bueno, los números en general forman
campos. ¿Sale? Veamos. Vamos a hablar de conjuntos numéricos de manera igual, muy intuitiva. Más adelante los vamos a definir, pero es necesario para dar una última propiedad. Como espacio vectorial pueden tener cualquier objeto. Los conjuntos numéricos también son considerados espacios vectoriales, teniendo como conjunto de números a ellos mismos. ¿Sale? Cuando lo ven en álgebra, espero que esto quede más claro, pero pues, ahorita es la idea intuitiva. Vamos a hablar de manera intuitiva de conjuntos de números. Después del tema de conjuntos, vamos a definirlos formalmente. Pero ahorita quiero que tengamos una idea más o menos vaga para poder decir que podemos trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Dentro de los conjuntos de números, nosotros podemos pensar en que los más simples son los que nos permiten enumerar una cantidad de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de conjuntos lo vamos a llamar los números naturales. Los números naturales comienzan en 0, 1, 2, 3 y se extienden sin límite, ¿de acuerdo? Es decir, se extienden de manera indefinida. Bien, estos conjuntos cuentan con dos operaciones, ¿de acuerdo? A decir, la suma y la multiplicación, ¿de acuerdo? Si nosotros tomamos dos números naturales aquí, cualesquiera, los podemos sumar, ¿sale? Si tomo dos números naturales cualesquiera, los puedo multiplicar. Tal piensen en dos números naturales y multiplíquenlos. Ahí está. Y no hay problema. Lo que no tengo, ¿sale? Es la propiedad del inverso. ¿De acuerdo? Tengo un neutro, que es el 0. 0 más cualquier número natural nos da. ¿Cuánto nos da 0 más cualquier número natural? El número natural. El cualquier número natural. Perfecto. Y tengo un neutro multiplicativo. El 1 por cualquier número natural, pues es el cualquier número natural. Sale. Lo que no tengo son los inversos. De hecho, hay un montón de operaciones que no se pueden hacer. Por ejemplo, puedo pensar en la resta, si quieren, como una operación sin definir los inversos. ¿Sale? Y podríamos hacer operaciones del estilo 7 menos 4. Esto es 3. Esto pues, es un número natural, no tiene ningún problema. O sea, sí puedo empezar a definir la resta. Pero hay ciertas operaciones como por ejemplo 8 menos 12. ¿Cuánto es 8 menos 12? -4. ¿Qué es un menos 4? Un número negativo, ¿no? Pero esa cosa no existe. Un número extra normal. Extranatural. Andre, esa definición es buena. Ese número es extranatural, es antinatural. No, no, no. Si es antinatural, debe de ser malo porque no es natural, ¿verdad? Entonces debe de ser del diablo. Quémenle a su compañero por decir cosas que, aunque no lo crean, así se maneja la sociedad. Me está diciendo blasfemias. No existen esos números. Así que, ¿qué es esto? ¿Qué diablos es Número esto? entero.
No es un número. Ah, lo que acaba de hacer su compañera es decir, aceptemos la existencia de los negativos. Si aceptamos la existencia de negativos, debemos de ampliar nuestra visión. ¿De acuerdo? Debemos de ampliar nuestros horizontes. Y debemos de extender la teoría que sabemos. Y si extendemos la teoría de que sabemos, entonces extendemos el conjunto de números. El conjunto de los números naturales lo vamos a extender al conjunto de los números enteros. ¿Sale? Sí, es una pena que antes hayamos linchado a su compañero, pero pues ya ni modo. Así tiene que ser la ciencia. Crece bajo la sangre de muchos que fueron linchados. Pero su compañera nos convenció y extendemos el conjunto de los números enteros porque observamos sus beneficios. ¿Sale? Extendimos el conjunto de los números naturales hacia los números enteros porque eso nos va a permitir hacer operaciones como las que se encuentran acá. -3, -2, -1, 0, 1, 2. Profe, Mándeme. ¿ese primera letra es una Z o Sí, una H? no es una Z. Hagan de cuenta que es una Z y le ponen una rayita aquí para indicar que es el conjunto de los números enteros se describe con este símbolo, así como el conjunto de los números naturales es una N y le agregan esta línea. ¿De acuerdo? Si ustedes ven este símbolo, nos están diciendo números naturales. Si ven este símbolo, nos están diciendo números enteros. ¿Sale? En cualquier papel donde encuentren este símbolo, números naturales, bueno, un símbolo como este, que aquí se ve mejor, enteros. Bueno, estos números enteros, ahora sí, podemos sumar cualquier par de números enteros, ¿sale? Y tenemos que extender algunas cosas, porque como ya se involucra un número, un signo de menos antes de un número, tenemos que extender las propiedades de los números y decir que están las operaciones con signos y más con más, menos con menos más, la operación de productos con signos y todas esas. Se tienen que crear nuevas reglas. Aquí los naturales no las necesitas porque no tienes este elemento, pero pues, extiende ciertas cosas ahí. Ya puedes sumar, ya podemos multiplicar. ¿Y cuál es la operación inversa a la multiplicación? División. La división. ¿Podemos dividir? Sí. Podemos dividir, podemos sacar 8 entre 4 y esto nos da 2. Y 2 ahora es un número entero. No solamente es natural, es entero, ¿de acuerdo? Es más, podemos observar que todos los elementos naturales están en los enteros, por lo tanto, tenemos una relación entre estos conjuntos. Los naturales es un subconjunto de los enteros. Además, es un subconjunto propio porque, por ejemplo, estos números que están aquí no están en los naturales. ¿Salen? Ya. Entonces, el conjunto de los enteros es más grande que el de los naturales. En principio, ¿de acuerdo? Luego los matemáticos se ponen bien enfermos y nos vienen a decir que no es cierto. Pero bueno. ¿Podemos dividir? Sí, a ver, por ejemplo, 7 entre 3. Más sencillo, más sencillo. ¿Cuánto es? 5 entre, ¿cuánto es 5 entre 2? 2.5. Quemen a su compañero. Está diciendo cosas que atentan contra Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de 2.5? Un número decimal. Un número decimal. ¿Qué es un número decimal? Profe, ¿eso no lo Un convierte en número un que no es subconjunto? entero. Un número que no es entero. Mándeme, caballero, no lo alcancé a escuchar. Que si eso lo convierte en un subconjunto. ¿A quién? Ese número, esa fracción, al ser un 2.5. Ah, esta fracción. En realidad lo que no podemos hacer es describirlo conforme a estos elementos. Cuando nosotros no pudimos hacer una resta aquí, ¿de acuerdo?
tenemos dos opciones: negar su existencia o extender el conjunto de los números. Esta operación que tenemos aquí no podemos llevarla a cabo. Podemos negar su existencia o extender el conjunto de los números. ¿Sale? Bien. Si nosotros extendemos el conjunto de números, extendemos los números hacia, casi se le pasó una I, hacia el conjunto de los números racionales. ¿Qué es el conjunto de los números racionales? El conjunto de los números que se puede escribir como fracción. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa? También tiene su propia letra. Es una Q con una rayita. ¿Sale? Aquí damos una regla. Son los números de la forma P entre Q, tal que P y Q pertenecen a los enteros y Q es diferente de 0. No vamos a permitir la división entre 0. ¿De acuerdo? Entonces es el conjunto de los números P entre Q. Y aquí extendemos ciertas propiedades, como por ejemplo, si por ejemplo, si, ¿qué vamos a llamarle? Vamos a decir, alfa está en los enteros. Entonces, alfa sobre 1 está en los racionales. Ya, así describimos ahora los enteros con un 1 debajo. Y por eso es que cuando escribimos o cuando tenemos un número dividido entre 1, decimos que es entero y simplemente pues eliminamos esto. ¿De acuerdo? Ya. Pero todos los números que conocemos, todos los enteros están aquí y aparte se extiende el conjunto de los números. Ahora sí podemos hablar de esto. 5 entre 2 tiene sentido porque 5 entre 2, pues es 5 entre 2. Pero también podemos extender el concepto a los números decimales y poner un punto decimal y colocar ahí símbolos. Que al final del día, podemos pensar que 2.5 pues equivale a 25 sobre 10 y simplificando, pues esto es 5 sobre 2. Eso es lo que nos dicen los números decimales, ¿de acuerdo? Los números decimales en realidad nos representan una división entre 10 que se simplifica y nos da estas cosas, ¿sale? Ese tipo de cuestiones las fuimos aprendiendo en primaria y secundaria. Generalmente nos explican de las diferentes formas de manipular los números racionales, ¿de acuerdo? Y nosotros pensaríamos que somos, que ya con eso es más que suficiente y somos felices. Pero resulta que estos conjuntos de números se conocen desde los egipcios, ¿sale? Los egipcios les empiezan a dar un poco de formalismo y nosotros heredamos toda la teoría de los griegos, ¿de acuerdo? Preservamos mejor los documentos griegos que los egipcios, pero sabemos o tenemos noción de que los egipcios le empezaron a dar formalismo y se asienta con toda la escuela griega. Por lo menos eso es lo que sabemos. Y en principio somos felices porque los números racionales se utilizaron para hacer casi todas las operaciones. Hasta que alguien, digamos un griego que no tenía nada que hacer, dijo, miren, tengo una casita cuadrada, bueno, tengo un terrenito ahí cuadrado en una de mis fincas, ¿de acuerdo? Que mide un estadio de lado, ¿sale? O sea, tengo un terrenito no tan malo, tiene un estadio de lado, de este lado mide un estadio y de aquí mide un estadio, ¿sale? Y resulta que de este lado pues tengo una casita porque pues, me gusta tener mi casita aquí. Quiero construir un camino empedrado que vaya de aquí hacia acá. Y para eso pues necesito comprar la piedra, pero no cualquier piedra. Quiero una cantera así fina. Quiero
quiero un mármol, un mármol blanco precioso que vi. Y es bastante caro. Y sí tengo dinero, pero pues tampoco es como que sobra, porque el dinero nunca sobra, ¿de acuerdo? Entonces quiero llegar con el maestro cantero y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito cierta cantidad de piedra. ¿Qué cantidad necesito de piedra para construir mi camino? Y pues soy griego, ya superamos a los egipcios y ya conozco las relaciones que hay entre los triángulos rectángulos y su hipotenusa. Que va a venir un griego, le va a llamar el teorema de Pitágoras, que en realidad es un teorema pitagórico, se supone. El teorema de Pitágoras nos dice que ¿qué? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? A ver, esos griegos, díganme. Que la suma de dos catetos al cuadrado se obtiene la raíz cuadrada y ese es el resultado de la hipotenusa. Más o menos, pero sí, la idea va por ahí. ¿Sale? Nos dice, es que por como lo describe, primero sumo los catetos y luego los elevo al cuadrado. No, profe, perdón, es el cateto al cuadrado y ya después se suma cuando Ok. se hayan elevado al cuadrado. Ese teorema nos dice que en un triángulo rectángulo, rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿De acuerdo? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ok, es decir, ahora sí, tendríamos un estadio al cuadrado más un estadio al cuadrado es igual a, vamos a llamarle C. No, mejor, no vamos a llamarle C. ¿Qué es lo que quiero? Quiero piedra. Entonces vamos a llamarle P porque es la cantidad de piedra que necesito. Eso es igual a P al cuadrado. Es decir, P al cuadrado es igual a 2. O P es igual a la raíz de 2. Bueno, eso no nos dice mucho. Porque raíz de 2 en estos momentos es un símbolo, como en su momento esto era un símbolo, ¿de acuerdo? O este menos 4 de aquí era un símbolo, no tiene sentido dentro de los números. Pero uno va con su matemático de confianza para que transforme este raíz de 2 en símbolos que sí entienda, en fracciones. ¿De acuerdo? Entonces nuestro buen amigo va con su matemático de confianza y le dice, oye, ¿puedes decirme cuál es la fracción? O sea, de cuáles son los números P asterisco y Q asterisco. Sale tales que pues representan raíz de 2. Dice, oh, qué buena pregunta, hombre. Hace mucho que no me traían un problema desafiante. Y le dice, sí, regresan unos días y te digo cómo voy. ¿De acuerdo? Y pues nuestro buen amigo regresa en unos días y ve al matemático así como que, al buen filósofo, porque en ese entonces la filosofía y las matemáticas iban juntas. A nuestro buen amigo filósofo griego y lo ve todo estresado y medio raro. Y lo ve como decaído y sin saber qué hacer. Y ve a sus colegas matemáticos y algunos están como que emocionados y otros tristes y otros medios perdidos y les dice, oye, ¿te acuerdas de mi problema? Sí, me acuerdo de tu problema. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los números enteros P y Q, tales que al expresarlos con fracción, pues me dé raíz de 2? Y dice, pues ya te tengo una respuesta. Dice, resulta que raíz de 2, tratar de escribirlo como
como P entre Q, ¿sale? La respuesta es no existen P y Q en los, no en los enteros, bueno, en realidad sí, en los enteros, tal que P entre Q esté en los racionales. Es decir, raíz de 2 no es un número, no es un número racional. Raíz de 2 no es un número racional. Y por eso estaban tan preocupados, porque este número no se puede escribir con fracción. Y si no lo puedes escribir con fracción, no lo puedes medir. ¿Sale? Y si no lo puedes medir, no existe. Este tipo de números se les llamó inconmensurables. ¿Sale? Y existían dos opciones, porque eso ya lo vivimos. Estamos pasando varios miles de historia en estos momentos y ya lo vivimos. Negamos su existencia y nos quedamos con el conjunto de números actual, así como negamos la existencia y nos quedamos con los enteros. O aceptamos su existencia y lo extendemos. ¿Qué creen que hicieron los griegos? Ahí muere. Ahí ¿Cierto? muere. ¿Extendieron la existencia? Negaron la existencia, exactamente. Tiempo después, nosotros aceptaríamos la existencia de este tipo de números, y si estos números son racionales, pues extenderíamos el conjunto al conjunto de los números irracionales. ¿Sale? ¿Qué son los números irracionales? Se definen como el conjunto de números que no se pueden escribir con fracción, y desgraciadamente de esos nada más podemos señalar ejemplos. Sí los entendemos y todo, pero no los podemos describir. Pero generalmente se dice, bueno, pues algunos ejemplos son estos, ¿sale? Raíz cúbica de 2, por ejemplo. Pi es un número irracional. La base de los números, eh, eh, la base del logaritmo natural o de los números neperianos, pues esta E también es irracional. Y tenemos una serie de conjuntos de números. Bueno, pues la intersección de estos dos conjuntos es vacía, porque no hay ningún número racional que sea irracional, y por definición estos números no se pueden escribir con fracción. Entonces su intersección es vacía. Pues si nosotros juntamos los números racionales con los números irracionales, nos forma un nuevo conjunto de números que vamos a llamar los números reales. Y este es el conjunto de números que vamos a usar. ¿De acuerdo? Pero vamos a tomarnos una pausa y platiquemos sobre los números reales.